En el mundo del juego hay victorias que no se celebran con champán, sino con abogados, demandas y portadas en la prensa. Triunfos que, en vez de traer aplausos, dejan un sabor amargo, porque aunque el dinero esté sobre la mesa, cobrarlo puede convertirse en una batalla mucho más dura que ganarlo. Agosto de 2012. Una sala privada de Baccarat, oculta tras las puertas de un exclusivo salón VIP. La iluminación es suave, casi conspirativa, y el aire huele a mezcla de terciopelo, billetes nuevos y tensión contenida. Sobre el paño verde, más de $800,000 en fichas apiladas forman pequeñas torres perfectas, esperando a ser cambiadas por efectivo. Frente a ellas, un hombre que provoca inquietud en cualquier consejo directivo de casino. Phil Ivey. Inteligente, metódico, con una intuición tan afinada que podría detectar un fallo en el sistema con la misma facilidad con la que un depredador huele a su presa. Su sola presencia genera nerviosismo entre el personal, no porque levante la voz o intimide, sino porque saben que cuando él se sienta a jugar, algo fuera de lo común puede suceder. A su lado, como una sombra perfectamente sincronizada, está Kelly, una mujer china de mirada serena, voz suave y pasos medidos. En los círculos más exclusivos del juego, su nombre se pronuncia con respeto y cierta cautela. Entre ellos no hacen falta palabras, un leve gesto, una mirada sostenida y ambos saben qué hacer. Lo que los une no es la amistad, sino un pacto sellado con la promesa de una estrategia tan precisa como un bisturí quirúrgico. Un plan que, si funciona, les permitirá embolsarse más de $22 millones en tan solo 5 sesiones. Pero para entender cómo un maestro del póker y una experta en detectar patrones invisibles llegaron a formar una pareja letal para cualquier casa de apuestas, hay que retroceder unos meses. A principios de 2012, Phil Ivey no necesitaba presentación. Con $30 millones en ganancias, múltiples brazaletes de las World Series of Poker y una reputación que lo colocaba en el Olimpo de los jugadores, era recibido por los casinos como un trofeo humano. Suites de lujo, cenas privadas preparadas por chefs con estrellas Michelin, fajos de billetes entregados por adelantado y viajes en avión privado. Todo para tentarlo a sentarse en sus mesas. Fue entonces cuando apareció Kelly. La presentación, a través de un amigo común, duró segundos. La conexión, sin embargo, fue instantánea. Ella no era una jugadora casual. Llevaba años diseccionando el mundo del azar con la frialdad de un cirujano, obsesionada con encontrar una grieta en la armadura de los casinos. No jugaba solo por dinero, lo hacía para demostrar que hasta el gigante más poderoso podía caer si alguien sabía dónde golpear. Aquella noche, en un rincón apartado de un club, entre copas y confidencias, Kelly dejó caer una frase que encendió todas las alarmas en la mente de Ivey. No se trataba de cartas marcadas, ni de dealers comprados, ni de trucos de ilusionista. Lo que proponía era más sutil, casi elegante. Un método llamado Edge Sorting. Una técnica capaz de otorgar una ventaja del 6,5% en un juego que, sobre el papel, es puro azar. Pero esa ventaja no se lograba solo con talento. Requería 3 elementos: la situación perfecta, las condiciones exactas, y un jugador con el prestigio suficiente para pedirlo todo sin levantar sospechas. Ese jugador era él. Baccarat. 2 cartas para el jugador, 2 para la banca. El objetivo es sencillo: alcanzar el 9 o quedarse lo más cerca posible. Para la mayoría, es un juego puro de azar, una moneda al aire en forma de naipes, donde no hay espacio para la estrategia. Pero para Kelly, no era un simple juego. Era un tablero de ajedrez oculto bajo la apariencia de la suerte. A diferencia de los demás, ella no veía cartas, veía patrones, asimetrías, pequeñas anomalías que para un ojo común eran invisibles. Durante años había entrenado su vista para captar detalles que otros ignoraban, hasta que desarrolló una especie de visión de rayos X para detectar defectos de fábrica, un patrón milimétricamente descentrado, un borde cortado con una inclinación apenas perceptible, una línea en el diseño que no estaba exactamente donde debía. Para el resto del mundo, un mazo impecable. Para ella, un mapa lleno de coordenadas secretas.
Cada una de esas diminutas imperfecciones era, para Kelly, como una firma oculta, una marca invisible que el propio fabricante había dejado sin saberlo. Y esas marcas podían convertirse en oro puro si se sabían leer. Su plan parecía sencillo, casi ingenuo en teoría, pero en práctica era tan quirúrgico como un robo perfectamente planeado. Identificar las cartas clave, los 8 y 9, auténticas joyas en el baccarat, y conseguir que el croupier, sin darse cuenta, las girara 180 grados antes de devolverlas al mazo. Así, quedaban orientadas de forma distinta al resto, como si estuvieran tatuadas con una señal secreta que solo ella podía descifrar. La belleza del método estaba en su sutileza. No había trampas evidentes, no había intervención física por parte de ella, solo observación, paciencia, y un aliado en la mesa que ni siquiera sabía que lo estaba ayudando. De ese modo, cuando esas cartas reaparecieran más tarde, Kelly podría reconocerlas al instante y dar la señal para que Ivy apostara fuerte, multiplicando las ganancias en el momento exacto en que las probabilidades estaban de su lado. Era como si en un mar de incertidumbre ella tuviera un faro privado guiándola siempre hacia el puerto más seguro, mientras todos los demás navegaban a ciegas. El verdadero desafío no era leer las cartas, era lograr que el propio casino colaborara con el plan sin darse cuenta. Conseguir que, con una sonrisa y sin la menor sospecha, giraran las cartas clave para Kelly. Y ahí es donde Phil Ivey entraba en escena. Con una reputación intachable y el aura de leyenda viva, tenía el tipo de influencia que abría cualquier puerta. Era el jugador que todos querían en sus mesas, el que atraía titulares, apostadores curiosos y muchísimo dinero fresco para la casa. Si él pedía algo, el instinto del casino no era cuestionar, era complacer. Eligió a sus objetivos con la misma precisión con la que un francotirador elige su blanco. Dos colosos del juego, el Borgata en Atlantic City y el exclusivo Crockfords en Londres. Ambos acostumbrados a lidiar con excéntricos, millonarios y supersticiosos. A ambos, Ivey les presentó 4 condiciones tan específicas que, en otras manos, sonarían sospechosas, pero en las suyas parecían simples caprichos de un jugador de élite. Primera, que se usaran cartas de la marca Gemaco, reconocidas en el sector por su calidad, y para Kelly, por sus microscópicos defectos. Segunda, que se empleara una máquina automática de barajar y que la misma baraja se reutilizara durante toda la sesión, sin cambiarla jamás. Tercera, que el croupier hablara mandarín, para que su acompañante se sintiera cómoda. Y cuarta, la más extraña de todas, la pieza maestra, que ese croupier aceptara girar ciertas cartas 180 grados antes de devolverlas al mazo, porque, según Ivey, eran sus cartas de la suerte. En la mayoría de los casos, una lista así encendería todas las alarmas de seguridad. Pero viniendo de un jugador dispuesto a apostar cientos de miles de dólares por mano, lo raro se volvía normal. El mundo del juego está lleno de supersticiones y rituales extraños. Lo que pedía Ivey no parecía más que otra rareza de millonario. Así que, uno tras otro, ambos casinos dijeron que sí, sin saber que estaban firmando el prólogo de su propia derrota. Y así llegó el 11 de abril de 2012. Ivey y Kelly subieron a un jet privado en Las Vegas, con un plan milimétricamente diseñado. No viajaban a probar suerte, viajaban a ejecutar una operación quirúrgica. El Borgata, deseoso de agasajar a su invitado estrella, desplegó todo su arsenal de lujos. Suites con vistas al horizonte de Atlantic City, cenas en los restaurantes más exclusivos, botellas de vino y champán, cuyo precio equivalía a un coche de segunda mano. Todo para que su huésped se sintiera como en casa y apostara como solo él sabía hacerlo. Grande, rápido. Y esta vez, con la ventaja oculta de un plan perfecto. Esa misma noche, las puertas de una sala VIP se cerraron tras ellos, aislándolos del bullicio y las luces estridentes del resto del casino. La penumbra era elegante, diseñada para que los clientes se concentraran solo en el paño verde y las fichas que tintineaban sobre él. En el centro, como un escenario listo para una obra que pocos sabían que estaba a punto de empezar, los elementos del plan aguardaban. Un mazo gemaco impecablemente apilado,
la máquina automática de barajar esperando para cumplir su función sin hacer preguntas, y un croupier de sonrisa amable que saludó en perfecto mandarín. Para cualquier observador, todo estaba en orden. Para Ivy y Kelly, era un tablero de operaciones militares. Kelly tomó asiento con la serenidad de quien sabe que cada movimiento cuenta. No miraba a la sala ni a los camareros, solo las cartas. Cada vez que aparecía un 8 o un 9, su voz sonaba suave, casi casual, en mandarín. Gírela. El croupier, pensando que obedecía a un simple ritual de buena suerte, ejecutaba la orden con precisión, girando la carta 180 grados antes de devolverla al mazo. Sin saberlo, estaba colaborando en marcar visualmente las piezas clave de una partida que ya no dependía del azar. La máquina automática, con su rutina mecánica y exacta, se convirtió en la cómplice silenciosa perfecta. No rotaba las cartas, preservando el patrón que Kelly iba construyendo con paciencia de relojero. Mientras tanto, Ivy mantenía la fachada impecable del jugador estrella. Sonreía, hacía comentarios ligeros, bebía de su copa. Y cuando la señal de Kelly llegaba, a veces un simple toque de fichas, un gesto imperceptible, las apuestas se disparaban de forma quirúrgica. No había titubeos, solo golpes calculados que drenaban el dinero del casino como una fuga invisible. Al final de la noche, las fichas se habían acumulado como una montaña imposible de ignorar. 2,4 millones de dólares en ganancias. El golpe fue tan limpio que ni siquiera dejaron rastro de sospecha. Volvieron el 3 de mayo para repetir la jugada. 1,6 millones más. Y el 17 de julio, en su tercera visita, llevaron la operación a su punto más alto. Casi 4,8 millones adicionales en una sola noche. En apenas 3 sesiones, el Borgata había perdido 9,6 millones de dólares. Y lo más desconcertante era que no tenía la menor idea de cómo había sucedido. En agosto, el plan dio un salto de continente. El escenario ya no era la bulliciosa Atlantic City, sino el corazón elegante y discreto del barrio de Mayfair, en Londres. Crockfords, un club de juego con más de 2 siglos de historia, recibía a la realeza, a multimillonarios y a celebridades. Y esa noche, también a 2 jugadores que entrarían a sus anales, pero no por las razones que esperaban. Ivy y Kelly llegaron como lo harían los invitados más distinguidos: limusina en la puerta, atención personalizada y un trato que rozaba la reverencia. La fórmula se repitió sin cambios. Mazo gemaco, máquina automática, croupier de habla china. Pero ahora, las apuestas eran todavía más agresivas: 150,000 libras por mano. Cada giro de carta equivalía al precio de una casa, y cada victoria acercaba la montaña de fichas a un tamaño obsceno. En pocos días, el marcador ya apuntaba a una cifra que mareaba, el equivalente a 12 millones de dólares. Pero los golpes perfectos a veces se rompen por un detalle mínimo. En la última noche de juego, el personal del casino, quizás siguiendo un protocolo rutinario o tal vez por un instinto difícil de explicar, tomó una decisión que lo cambiaría todo: sustituir la baraja. Para Ivy y Kelly, fue como si de pronto apagaran las luces del tablero. La ventaja desapareció en un instante. Sin decir una sola palabra, intercambiaron una mirada y entendieron que el espectáculo había terminado. Dejaron sus fichas sobre la mesa y abandonaron la sala con la misma calma con la que habían entrado. Para el personal, aquel abandono repentino fue como una bengala en la oscuridad. Algo no encajaba. Las sospechas crecieron, y pronto comenzaron a revisar meticulosamente horas de grabaciones de las sesiones anteriores. No tardaron en encontrar la pista. Cada vez que aparecía una carta concreta, Kelly pedía que se girara, siempre en mandarín, siempre las mismas. Visto en conjunto, el patrón era imposible de ignorar. Las piezas se encajaron como en un rompecabezas. Todo, desde las condiciones solicitadas hasta los gestos aparentemente inocentes, había sido diseñado para explotar un defecto casi invisible en la fabricación de las cartas. Un truco tan sencillo que resultaba insultante, y a la vez, tan brillante que había puesto de rodillas a 2 de los casinos más prestigiosos del mundo. La noticia se propagó como pólvora encendida. En cuestión de días, el mundo del juego entero hablaba del escándalo.
Crockfords, uno de los casinos más exclusivos de Londres, se negó rotundamente a pagar los 12 millones que Ivy y Kelly habían ganado en sus mesas. Del otro lado del océano, el Borgata no tardó en reaccionar. Al enterarse de lo ocurrido, movilizó a su equipo legal para presentar una demanda y recuperar hasta el último centavo de las pérdidas. Para Phil Ivey, aquello dejó de ser una cuestión de dinero y se convirtió en un asunto de honor y reputación. Sostenía, con la misma firmeza con la que apostaba en la mesa, que no había hecho trampa. No tocó las cartas, no alteró físicamente el juego, no tuvo cómplices en la sala. Solo observó, detectó un patrón y apostó con inteligencia. Sin embargo, para los casinos, el argumento era otro. Había influido de manera intencionada en las acciones del croupier para manipular las cartas a su favor, convirtiéndolo en una pieza involuntaria de su estrategia. Lo que siguió fue una batalla legal que se extendió durante años. Audiencias, apelaciones, abogados de élite y salas de tribunal abarrotadas. En 2017, el Tribunal Supremo británico falló a favor de Crockfords. Según su sentencia, aunque no hubiera existido un engaño directo, la mera acción de inducir al croupier a girar las cartas constituía, desde un punto de vista legal, hacer trampa. En Estados Unidos, el Borgata también logró una victoria judicial. Finalmente, en 2020, eBay y el casino alcanzaron un acuerdo confidencial que puso fin a la disputa, aunque los términos nunca se hicieron públicos. Phil Ivey y Kelly Son, que un día fueron recibidos con alfombras rojas y suites de lujo, pasaron a ser nombres prohibidos para las casas de juego más prestigiosas del planeta. Para algunos, fueron dos tramposos que cruzaron la línea. Para otros, dos mentes maestras que, simplemente, supieron detectar y aprovechar una grieta en un sistema que presume de ser invulnerable. En el lado negro del azar, la frontera entre la astucia y la trampa es tan fina como el filo de una carta. A veces, la diferencia no está en lo que haces, sino en cómo te juzgan por hacerlo. Porque en este juego, la suerte puede cambiar en un segundo, pero la reputación, esa, cuando se pierde, es casi imposible recuperarla.